El despertar espiritual, Joseph Murphy. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Conciencia Mística, un espacio diseñado especialmente para ti, donde te muestro los recursos que transformarán tu vida para siempre, con las enseñanzas de los mejores maestros del nuevo pensamiento. En este vídeo quiero compartirles un tema que, además de interesante, es importante para desarrollar nuestra conciencia. Les enseñaré cómo trabajar en el despertar espiritual con la guía del maestro Joseph Murphy. Quédate hasta el final del video. Para comenzar, podemos decir que el despertar espiritual se refiere a la conciencia del ser y la conexión metafísica que se establece con el universo. Se trata de un estado mental donde ya no vivimos en un mundo apegado al ego y experiencias pasadas. De ahí que, cuando adoptas un nivel de conciencia elevado, te unes al universo como un todo. Sin embargo, es importante mencionar que para llegar al despertar espiritual se requiere un cambio de pensamientos que te permitan transformar tu vida. Pero, ¿qué es exactamente el despertar espiritual? Durante siglos el concepto de despertar espiritual hace referencia a la sensación de paz que alcanza una persona. Es una forma de darle un nuevo sentido a tu vida, al adquirir un nivel de conciencia diferente que te lleva a la evolución espiritual. Cabe destacar que el desarrollo espiritual es una capacidad propia y natural de todos los seres humanos, la cual se caracteriza por un impulso que nos lleva a descubrir nuestro verdadero potencial. Crecer espiritualmente es una parte integral de nuestra existencia. La evolución espiritual nos permite descubrir nuestra naturaleza divina, porque al comprender que somos parte de la conciencia cósmica, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Puesto que la evolución espiritual acontece de manera progresiva, nuestra naturaleza espiritual va emergiendo paulatinamente, hasta llegar al punto de aprender a vivir con más conciencia. El despertar espiritual puede ser espontáneo o inducido por un acontecimiento que nos marca en la vida, porque este despertar nace de esa necesidad de autoanalizarse y hacer una reflexión de cómo se ha vivido hasta ese momento. Esto nos permite mirar nuestra vida desde otra perspectiva más profunda, mística y espiritual, la cual nos conduce al camino del despertar espiritual, porque solo al darnos cuenta de nuestro verdadero yo, podremos elevar nuestra conciencia para el despertar espiritual. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo un despertar espiritual? Los siguientes signos son los que nos llevan a experimentar el despertar espiritual. 1. Observación de patrones de pensamientos. Un signo clave de que estamos pasando por un cambio transformador que nos lleva al despertar espiritual es cuando obtenemos conciencia de todo lo que ocurre en nuestro entorno, cuando comenzamos a preguntarnos de dónde surge todo lo que nos rodea. Por esta razón, debemos comprender que la conciencia del momento presente es lo que nos impulsa a realizar un cambio en nuestras vidas para alcanzar ese estado mental que nos conduce al despertar espiritual. 2. Conexión con la energía divina. La conexión con la energía divina surge con la necesidad de ayudar a otros, ser compasivo, empático, cuando nos sentimos diferentes y miramos la vida desde otro punto de vista, cuando no juzgamos y aprendemos a ser más conscientes de nuestro entorno. Porque al estar en sintonía con la energía cósmica universal, nos conectamos con la divinidad y espiritualidad. 3. Desapego. El apego es algo común en la vida cotidiana.
Pero cuando somos conscientes de tener apego a algo material o personal, damos un gran paso a la apertura de nuestro crecimiento espiritual. El apego surge de las creencias que traemos arraigadas desde la niñez. Es una conducta aprendida que nos impide conectarnos con nuestro verdadero ser. Por esta razón, cuando practicamos el desapego, quitamos el velo que cubre el camino al despertar espiritual. 4. Llegar a encontrar la paz interior. Esa sensación de paz y tranquilidad interior nos permite mantener una mente en calma, que nos permite asumir una actitud positiva ante los retos y desafíos de la vida, al tiempo que nos ayuda en nuestro despertar espiritual. Otros signos que experimentamos en el despertar espiritual incluyen aumento de la intuición, mantener la armonía y sincronización con el universo, practicar la gratitud, compasión y empatía, eliminar miedos e inseguridades, aumentar la confianza. Joseph Murphy, en sus libros y conferencias, habla del despertar espiritual como un proceso de transformación interior que nos lleva a una mayor conciencia de nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales. Este proceso se caracteriza por una serie de cambios en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, al mundo que nos rodea y a nuestro lugar en él. Algunos de los cambios que pueden ocurrir durante el despertar espiritual incluyen un aumento en la conciencia de la presencia de Dios o la fuente en nuestras vidas, una mayor aceptación de nosotros mismos y de los demás, una disminución del miedo y la ansiedad, un aumento de la compasión y la empatía, un mayor sentido de propósito y significado en la vida. Murphy describe el despertar espiritual como un viaje que comienza con la toma de conciencia de que hay algo más en la vida que lo que podemos ver, tocar y oler. A medida que seguimos explorando este reino interior, comenzamos a experimentar una mayor paz, alegría y plenitud en nuestras vidas. El despertar espiritual no es un proceso lineal, sino que puede ocurrir de muchas maneras diferentes. Algunas personas pueden experimentarlo de forma repentina, mientras que otras pueden tardar años en llegar a este punto. No hay un camino correcto o incorrecto para el despertar espiritual, y lo importante es simplemente seguir nuestro corazón y escuchar nuestra intuición. Aquí hay algunos consejos de Murphy para ayudarnos en nuestro viaje hacia el despertar espiritual. Medita regularmente. La meditación es una excelente manera de conectarnos con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Lee libros y artículos sobre espiritualidad. Aprender sobre los diferentes caminos espirituales puede ayudarnos a ampliar nuestra perspectiva. Rodéate de personas positivas y edificantes. Las personas que nos rodean pueden tener un gran impacto en nuestro crecimiento espiritual. Sé amable contigo mismo. El despertar espiritual es un proceso que lleva tiempo, así que sé paciente y comprensivo contigo mismo. Si estás interesado en explorar el despertar espiritual, te recomiendo leer los libros y escuchar las conferencias de Joseph Murphy. Sus enseñanzas pueden ser una fuente de inspiración y guía en tu viaje. En particular, Murphy enfatiza la importancia de la fe y la oración en el proceso de despertar espiritual. Él cree que cuando tenemos fe en Dios o la fuente, podemos acceder a un poder infinito que nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. La oración, por su parte, es una forma de comunicarnos con Dios o la fuente y pedir su guía y apoyo. Murphy también habla del poder de los pensamientos y las palabras. Él cree que nuestros pensamientos y palabras crean nuestra realidad, por lo que es importante que nos concentremos en pensamientos positivos.
y afirmaciones que nos ayuden a manifestar nuestros deseos. El despertar espiritual es un viaje hermoso y transformador que puede llevarnos a una vida más plena y satisfactoria. Si estás listo para comenzar este viaje, te invito a seguir los consejos de Joseph Murphy y explorar tu propia espiritualidad. En resumen, el despertar espiritual es un proceso gradual. Es un viaje de autodescubrimiento gratificante y transformador, que nos permite conocer nuestro máximo potencial y lograr el propósito de vida trazado. Se trata de un proceso de purificación mental y comprensión de la realidad en la que vivimos. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de hacer un cambio interior en ti? Déjanos saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y no olvides compartirlo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para obtener información sobre el nuevo contenido cargado. Un saludo para todos. Hasta la próxima.